Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. Mis queridas amigas, pónganse muy cómodas, prepárense una buena taza de café o un té calentito y agudicen bien los sentidos, porque lo que os voy a contar hoy no es el típico cotilleo de pasillo o el último romance de las estrellas de cine, sino una historia de amor verdadero, gigante y apasionante que está conmoviendo al mundo entero. Seguro que muchas de vosotras, al entrar en vuestros teléfonos móviles y navegar por esa red social que antes llamábamos Twitter y ahora se llama X, os habéis topado con una auténtica avalancha de mensajes preciosos bajo la etiqueta de España. Y es que, madre mía, estamos presenciando en directo el nacimiento de un idilio precioso, un abrazo monumental entre Turquía y España. No estamos hablando de la trama dramática de la última telenovela turca que nos tiene a todas pegadas a la pantalla del televisor cada tarde, suspirando por esos galanes de infarto. Aunque, si lo pensamos bien, esta pasión desbordada que ha inundado las redes tiene muchísimo de ese fuego mediterráneo, de esa sangre caliente que tanto nos gusta. Vosotras sabéis perfectamente cómo nos han conquistado y robado el corazón actores de la talla de Can Yaman o la bellísima y talentosa Demet Özdemir, demostrando desde hace años que nuestras culturas, la española y la turca, vibran exactamente en la misma sintonía emocional. Pues bien, ahora resulta que esa conexión tan mágica ha traspasado las pantallas de las series para convertirse en un grito ensordecedor de hermandad entre dos pueblos que de repente se han dado cuenta de lo muchísimo que se admiran y se respetan. Todo este revuelo tan maravilloso comenzó por la postura valiente, firme y llena de dignidad que ha tomado el gobierno español recientemente frente a las inmensas tensiones y conflictos en el Medio Oriente. Frente a un panorama donde muchos callan o miran hacia otro lado, España ha alzado la voz, negándose a ceder sus bases militares para conflictos armados y plantándose con un rotundo no a la guerra. Y claro, el pueblo turco, que es un pueblo profundamente pasional, leal y que tiene una memoria del corazón que jamás olvida a quien le tiende la mano en los momentos de oscuridad, ha reaccionado con una ola de agradecimiento que pone los pelos de punta. Las redes se han llenado de mensajes de turcos, recordando con lágrimas en los ojos cómo España fue el primer país en enviar helicópteros cuando los terribles incendios devoraban sus bosques, o cómo los equipos de rescate españoles lo dieron todo, llorando junto a ellos, durante los devastadores terremotos. Esas cosas, mis queridas amigas, unen para toda la vida, forjan un lazo inquebrantable que va mucho más allá de la política o de los intereses de los despachos. Pero como en toda buena historia que se precie, y más tratándose de dos naciones con tanto arte y tanta chispa para la vida, el humor, la guasa y el cachondeo no podían faltar en absoluto. Imaginaos que la cosa se puso tan divertida en Internet que un chico turco, haciendo alusión a la fama mundial que tiene su país con el tema de los implantes capilares, bromeó diciendo que, en señal de agradecimiento, no iban a dejar a ni un solo español calvo en el mundo. La carcajada fue monumental. Hasta utilizaron fotos del queridísimo futbolista, Andrés Iniesta, con una melena de infarto generada por inteligencia artificial. Y la cosa no quedó ahí, porque este cotilleo internacional llegó nada más y nada menos que a la televisión española, al programa de La Sexta, donde el mismísimo Gran Wyoming se emocionaba leyendo los mensajes de la noble gente de Turquía. Y por supuesto, no podemos dejar de hablar del famoso tío colgando la bandera. Resulta que en Turquía hay una foto legendaria, un meme como le llaman los jóvenes, de un señor mayor, muy castizo él, asomado a su balcón colgando una bandera turca inmensa con un orgullo tremendo. Pues ahora, nuestras amigas turcas han llenado Internet con esa misma foto, pero poniéndole al buen señor la bandera de España al lado. Es una forma preciosa, tierna y divertidísima de decirnos que nos consideran de su propia sangre, de su propia familia. Y nosotras, que somos de sangre muy caliente y agradecida, no nos hemos quedado atrás. Hay chicas españolas pidiendo matrimonio a los turcos, turcas pidiendo que les mandemos a nuestro Enrique Iglesias para sellar el pacto de amor, y hasta se ha iniciado una recogida de firmas para que les quiten los visados a nuestros hermanos turcos y puedan venir a visitarnos con total libertad.
Hasta nuestros queridos amigos de Azerbaiyán, que siempre han sido los hermanos del alma de Turquía, se han puesto un poquito celosos en las redes, reclamando su lugar en esta historia de amor con una simpatía que te mueres de risa. Es emocionante ver cómo, en un mundo que a veces parece empeñado en mostrarnos solo noticias tristes y divisiones, la gente de a pie, las mujeres desde sus casas, los jóvenes, los abuelos, deciden unirse, reírse juntos y decirse a la cara que se quieren. Desde las tapas hasta los meces, desde el compás del flamenco hasta la energía desbordante del alay, hoy somos un solo corazón latiendo al mismo ritmo en las orillas del Mediterráneo. Qué maravilla es poder contaros noticias así, que te llenan el alma de alegría y te hacen recuperar la fe en la bondad y en la hermandad de las personas. Que viva esta amistad tan bonita y que viva el amor entre Turquía y España, hoy y siempre. Y fijaos, chicas, que yo me pongo a pensar en todo esto, y se me pone literalmente la piel de gallina imaginando lo que deben estar sintiendo ahora mismo nuestros galanes y actrices favoritas. ¿Os imagináis a nuestro adorado Can Yaman, con esa percha, esa elegancia y esa sonrisa que nos quita el sentido a todas, leyendo todos estos mensajes de cariño desde el sofá de su casa? Seguro que se le ha escapado más de una lágrima de emoción, porque él sabe mejor que nadie lo muchísimo que le queremos y le mimamos aquí en España. Él que siempre nos ha tratado con tanta dulzura y caballerosidad cada vez que ha pisado nuestro país, debe estar orgullosísimo de ver cómo sus dos tierras, la suya de nacimiento y la nuestra que le ha adoptado con los brazos abiertos, se funden en un abrazo tan sincero y espontáneo. Y lo mismo os digo de la preciosa Demet Özdemir. Con esa sensibilidad tan especial y esa luz que tiene, apuesto lo que queráis a que ha estado bicheando por las redes sociales, leyendo los comentarios y soltando alguna lagrimilla de alegría al ver tanto amor desinteresado. Es que, al final del día, esto nos demuestra que no somos tan diferentes, mis amores. Que cuando nos sentamos frente al televisor a sufrir, a llorar y a enamorarnos perdidamente con sus historias, estamos conectando de alma a alma. A mí, personalmente, todo este revuelo maravilloso me ha despertado unas ganas locas de hacer las maletas, cogeros a todas vosotras del brazo y plantarnos en un vuelo directo a Estambul. Imaginaos por un momento el planazo, cerrad los ojos y pensadlo. Pasear por la orilla del Bósforo con la brisa dándonos en la cara, sentarnos en un cafetín de esos, tan pintorescos, y cookies, a tomar un té de manzana bien calentito, y charlar con la gente de allí. Porque ahora sabemos a ciencia cierta que si nos cruzamos con cualquier ciudadano turco por la calle y le decimos con orgullo que somos españolas, nos van a recibir como a verdaderas reinas, con una sonrisa de oreja a oreja y ofreciéndonos su casa como si fuéramos familia de toda la vida. Esa hospitalidad inmensa, ese calor humano que te arropa el corazón, es el tesoro más grande que tenemos los pueblos del Mediterráneo. Que nos quiten lo bailao, ¿verdad? Mientras los políticos de traje y corbata se pelean por ahí arriba en sus despachos fríos, nosotras, la gente de verdad, la gente de a pie y de barrio, estamos aquí abajo construyendo puentes a base de respeto, de empatía y de un sentido del humor maravilloso, que de guasa a nosotras no nos gana absolutamente nadie. Por eso, mis queridas amigas de mi alma, os animo desde aquí a que os suméis a esta ola gigante de cariño. Si tenéis la aplicación esa de la X en el móvil, o el Facebook de toda la vida, o el Instagram, donde subimos las fotos de los nietos, entrad un momentito y dejad un mensajito bonito con la bandera de España y la de Turquía juntitas. Poned un corazón rojo pasión, un comentario simpático, lo que os nazca de las entrañas. Porque en los tiempos difíciles que corren, donde encendemos el telediario y parece que solo vemos disgustos, guerras y penas, ser testigos de una explosión de amistad tan pura y tan nuestra es un verdadero regalo del cielo que tenemos que celebrar, aplaudir y alimentar todos los días. Así que, brindemos hoy con nuestras tacitas de café o nuestro té por nuestros hermanos turcos, por esa sangre caliente que compartimos y por todas las cosas maravillosas que nos unen y nos hacen grandes. Que esta hermandad no sea solo una moda pasajera de Internet de 2 días, sino el principio de una relación preciosa que dure para los restos. Os quiero muchísimo, familia, sois las mejores, y nos vemos en el próximo vídeo con más salseo, más amor y más cositas buenas que contar. Si has llegado hasta aquí,
No olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.